día vamos a hablar sobre trabajo y energía. Ambos conceptos derivan del entendimiento de lo que significa una fuerza, ¿no? Que es la causa del movimiento y, y que se aplica en una masa a una determinada velocidad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trabajo, es la aplicación de estas fuerzas en el mundo real, ¿no? Es una aplicación física, es decir, que depende de observaciones bastante reales y no puede ser tan teórica como es una forma de gasto que utilizamos nosotros para mover objetos. Y estos movimientos a veces son evidentes, como este movimiento que observan en la imagen de la izquierda, que es un humano visible que gasta energía para mover una caja. Y este gasto de energía crea un movimiento. Entonces, este movimiento, junto a la fuerza para mover este objeto, origina la definición de trabajo. En este caso es un tipo de trabajo mecánico que vence la resistencia de otro agente. El agente sería el suelo, ¿no? Y lo hacen mover de un punto a otro. Mientras más se mueve, el trabajo será mayor. Y mientras más sea la fuerza, más va a ser el movimiento. Ahora, entonces nosotros concluimos que el trabajo es, de manera breve, aquel desplazamiento originado por una fuerza, ¿no? Aquella energía utilizada para desplazar un objeto a una determinada distancia. Y ahora vamos a revisar un poco lo que es fuerza para entender mejor qué es trabajo. Bueno, como pueden observar en el párrafo, para empezar con una fuerza en particular, tenemos que ver ejemplos reales, ¿ya? Porque el trabajo es algo que va a depender de muchas variables, ¿no? Un trabajo puede ser, como les dije, evidente o no evidente. Un trabajo no tan evidente es el gasto muscular que hacemos nosotros. Nosotros también hacemos trabajo dentro de nosotros mismos. Cuando movemos una caja, no solo estamos moviendo la caja, sino estamos moviendo nuestros músculos. Y a nivel microscópico se están moviendo las moléculas de nuestros músculos. Y el trabajo también es complejo para aplicaciones en el mundo real. Las matemáticas a veces son un poco limitantes. ¿Por qué? Porque no se pueden idealizar tanto los objetos en física. Cuando vamos más allá de las leyes de Newton, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las fuerzas que se aplican sobre un avión y que van a generar un trabajo serían difíciles de reducir a una sola ley. Si se imaginan ustedes qué es lo que causa la resistencia al avance de un aeroplano que vuela por el aire, deben considerar que el aire está fluyendo sobre el avión, ¿no? Velozmente sobre las alas. Atrás del avión se forma un remolino. Digo, en la parte superior del avión se forma un remolino en el dorso. Y los cambios que se originan alrededor del fuselaje y muchas otras complicaciones van a modificar el movimiento que se va a expresar el avión. Por lo tanto, no podemos decir que simplemente, como decíamos antes, no fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, que una fuerza va a hacer que un avión de esta masa se va a acelere a tal magnitud, ¿no? Acá va a ser un poco más complejo, porque hay muchas fuerzas y diferentes masas y diferentes direcciones en las que van a chocar las fuerzas con el avión, ¿no? Entonces, el trabajo producto de esas fuerzas va a ser distinto.
¿no? Entonces, por eso es un poco más complejo, pero no difícil por ahora. Eh, por ahora vamos a trabajar con objetos simples como cubos, como, como resortes. Pero esto es para que las fórmulas que van a encontrar a continuación no son complicadas, simplemente es ir un poquito más allá de lo obvio y tratar de encontrar elementos que puedan representar en gráficos y ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, acá se concluye que no va a haber una ley sencilla, pero por otro lado es un hecho notable que la fuerza de resistencia sobre un aeroplano sea aproximadamente igual a una constante por el cuadrado de la velocidad. Mm, Y estas conclusiones que dicen son aproximaciones, ¿ya? Eso tiene que tener en claro, porque, a ver, la velocidad, la fuerza de resistencia sobre el aeroplano, la fuerza de resistencia va a ser aproximadamente igual a una constante por el cuadrado de la velocidad. Y, por ejemplo, si vamos a una velocidad muy baja, la fuerza de resistencia no va a ser eso, ¿no? Va a ser, va a ser menor porque el avión va a experimentar otro comportamiento, otro manejo de las fuerzas y va a ir en otra dirección y esto ya no se va a cumplir. Entonces, cada caso específico en física tiene un planteamiento distinto, ¿no? Eh, entonces, ustedes se preguntan, nosotros cómo definimos una ley, ¿no? Bueno, esto para entender bien qué es una fuerza y no complicarnos con el trabajo, ¿no? Mm, entonces, esa ley aplica cierto grado de rigor, ¿no? Cuando nos imaginamos un esquema complejo de un avión, pero cuando nosotros nos imaginábamos esta ecuación, hablábamos de un avión considerado como un objeto muy simple, ¿no? Como que este fuese un avión, se le aplica una fuerza, y esa fuerza hace que esta masa se mueva a determinada aceleración, ¿no? Acá es una fuerza que depende de una constante, perdón, una fuerza que depende de una constante y de la velocidad cuadrada. Entonces, mientras nosotros cambiamos el grado de complejidad, vamos a encontrar diferentes formulaciones. En este caso, esta era una comprobación empírica efectuada en una prueba, en una simulación, en un túnel de viento. Y, bueno, eso es diferente, ¿no? Ahora es sencillo. Entonces, mientras más rigor le pongamos, vamos a, vamos a ser mucho más exactos y nuestras leyes se van a complicar. Eh, por otro lado, en otras palabras, cuando estudiamos esta ley de resistencia al avance de un aeroplano, cuando seamos más profundos en el estudio, encontraremos que es más y más falsa, ¿no? Y mientras más profundamente la estudiemos y más exactamente miramos, se va a hacer más complicada las conclusiones que vamos a sacar, ¿no? Entonces, eso es como una introducción a lo que se va a llegar después, ¿no? Pero por ahora vamos a trabajar con el esquema básico, ¿no? De un objeto simple, que no es un avión, es una casa. Es regular, además está distribuida equitativamente en todo su volumen, no tiene esos problemas que tiene el avión de rozamiento, solo roza con el suelo, no roza con el viento. Y bueno, generalmente nuestro objeto a analizar va a depender únicamente de una fuerza que un agente va a exigir sobre él, ¿no? Entonces, vamos a simplificar el esquema y adentrarnos en la definición matemática del trabajo, ¿no? Que es más exacta y se ajusta a los modelos y exigencias de una enseñanza introductoria, ¿no? Entonces decimos que trabajo es igual
matemáticas al producto de la distancia por la componente de la fuerza a lo largo de un desplazamiento. Y es escalar, es decir, no es un vector. Resulta de un vector, pero no es un vector. Em, ¿Por qué? Porque es la aplicación de energía. Y, y no es que el trabajo tenga una dirección, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Otra cosa es que sí se origina de una fuerza que es ejecutada, ¿no? Una fuerza, un desplazamiento y el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza van a originar lo que es el trabajo, ¿no? En este caso sería la peculiaridad de que cierta fuerza se desperdicia, entre comillas, este desperdicio de fuerza es escrito a nuestra expresión por un coseno de teta, ¿no? Porque esta fuerza entera no es lo que está moviendo el objeto, sino esta, ¿no? Y esta fuerza es fuerza coseno de teta. Una fuerza que está moviendo nuestro objeto por una distancia determinada. Por lo tanto, en este caso, nuestro trabajo sería esta fuerza por esta distancia, ¿no? Este es nuestro trabajo. Puede ser, lo simbolizan con T, lo simbolizan con W. Eso ya va a depender de la bibliografía que ustedes manejen. Ah, bueno, se va a presentar de tres formas, ¿no? De tres formas en el sentido de su dependencia y relación con el movimiento que esté realizando el objeto. Si yo tengo este objeto y le doy una fuerza determinada y veo que se está moviendo en dirección de esa fuerza, mi trabajo va a ser positivo, ¿no? Porque ese objeto que estoy ejerciendo ejerce movimiento en la misma dirección de la fuerza. Por otro lado, si la fuerza es perpendicular al movimiento, y yo debería aclarar que si esta fuerza no genera un desplazamiento vertical, es decir, no hace que este cuerpo se levante, el trabajo va a ser um, fuerza por el coseno de 90 por la distancia, ¿no? Y el coseno de 90 es cero, ¿no? Esta, Esto es para medir el avance de un cuerpo, ¿no? En un plano horizontal. Este trabajo es nuda porque no está desplazando el objeto. El objeto no está desplazando, no hay un desplazamiento, ¿no? Mm, entonces, bueno, el objeto se queda estático porque la fuerza no se ejerce en un plano perpendicular, se ejerce en una dirección perpendicular al desplazamiento que se quiere observar, ¿no? Entonces, el trabajo de este cuerpo en el eje X es cero. Listo. Y no solo en el eje X, sino que esa fuerza no es lo suficientemente fuerte como para generar un desplazamiento vertical. Entonces, en el eje Y tampoco. Y en el eje Z no dice, ¿no? Pero ya, eso es lo que tiene que ser por ahora. Es importante saber que cuando ustedes vean el mundo real de las fuerzas, van a ser en tres dimensiones, ¿no? Y el trabajo es la resultante de juntar esas tres fuerzas en los tres ejes y medir el desplazamiento que origina cada fuerza, ¿no? Ahora, si la fuerza está en sentido contrario al movimiento, se habla de un trabajo negativo. Un trabajo negativo. Y bueno, se tiene que pensar eso como un trabajo que es originado por una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Es decir, este cuerpo um, se está moviendo para la derecha, ¿no? Se está moviendo para la derecha. Ustedes imagínense, está así.
pero, nuestra fuerza que aplicamos, se está moviendo para la derecha. Nosotros estamos aplicando una fuerza que va hacia la izquierda, ¿no? Y eso, y eso es y eso es lo que está representado aquí. Y esto es más que todo para ubicar en un ejercicio, ¿no? En una ecuación, en una expresión matemática. El- es para comunicar que la fuerza se pone en movimiento y el trabajo se pone en movimiento. Es un trabajo, es un trabajo que no apoya el movimiento en general, ¿no? Que está frenando el movimiento. Y bueno, si pasamos energía, nosotros en energía tenemos el origen de muchos conceptos, ¿no? Como es el trabajo, como puede ser el movimiento, e incluso podrían incluirse a las fuerzas. Y bueno, ¿qué es energía, no? Energía es un concepto bastante complejo de definir y que sin embargo, pese a que no sabemos exactamente hasta ahora qué es la energía, ¿no? Podemos observarla, ¿no? Podemos observar energía de un núcleo de estrella, energía de lumínica que nuestro sol nos regala, la energía que capturamos, esa energía lumínica y que la convertimos en energía eléctrica, en energía mecánica que obtenemos gracias al sol, al convertirla, al convertirse en una causa de movimiento. Esta energía lumínica también termina transformándose en calor y es una serie de transformaciones, ¿no? Que siempre va a tender al desorden. Eh, un desorden que no es tanto por la definición común que tenemos de desorden, ¿no? Sino habla de un recorrido de la energía, ¿no? Que podría hablarse y explicarse originada en los núcleos de estrellas, quizás, ¿no? Mm, podríamos hablar de la historia de energía, ¿no? Que parte del núcleo de estrella, que llega a los planetas se almacenan, o en el caso de la Tierra ocurren muchas más transformaciones de energía, ¿no? Se vuelve energía química, permite el origen de ciertos organismos en los océanos, am, o permite las transmisiones eléctricas, las tormentas, permite el almacenamiento de calor al centro de la Tierra, y podemos seguir así con muchos ejemplos, ¿no? Lo interesante de esta energía es que sin saber qué es exactamente, nosotros podemos cuantificarla, podemos ver hacia dónde va aproximadamente, podemos dirigir su movimiento, dirigir su historia, ¿no? Pero siempre con una pérdida. Y esa pérdida que vamos a perder de energía es algo inevitable porque nosotros no podemos controlar cómo se mueve la energía por el universo. Y las imperfecciones son relativas a cada agente que maneja la energía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros utilizamos, a ver, mm, nosotros como seres humanos somos un poco más eficaces, e incluso puede ser un elefante, aprovechando la imagen, ¿no? Un elefante y en general los sistemas vivos, ¿no? Conservan mejor la energía en ciertos términos, en este caso específico, em, que una piedra, ¿no? Es decir, el- un ser vivo, un ser vivo,
capta energía química de sus alimentos, ¿no? Y aprovecha, digamos, come, ¿no? Come. Come, digamos, 100 joules de energía. Y esos 100 joules le van a durar. ¿Por qué? Porque su maquinaria está diseñada para que la energía no se vaya tan rápido, porque tiene que estar activo por mucho tiempo, por muchos años, ¿no? En cambio, si nosotros le damos 100 joules a una roca o a una bala, en este caso es una bala, lo va a perder en segundos, ya sea que ejecute movimiento rápido o que caiga al fondo del mar, al final va a perder su movimiento muy rápidamente. Mm, Entonces, es importante saber que la energía fluye en diferentes formas, a diferentes velocidades. Ahora, continuando con la caída de ese cuerpo, nosotros podemos empezar con el ejemplo más simple posible, ¿no? En este caso, am, como hemos hablado de que no podemos saber qué es energía exactamente, vamos a tratar de hablar de conservación de energía, ¿no? Es decir, cómo la energía persiste en nuestro mundo, ¿no? Cómo se mueve de aquí para allá, pero siempre está en el universo. Entonces, el ejemplo más simple es constituye un objeto que cae verticalmente y que se mueve solo en dirección vertical. Un objeto que cambia su altura bajo la influencia de la gravedad solamente tiene una energía cinética determinada debido a su movimiento durante la caída y una energía potencial em, cuya suma es constante, ¿no? Entonces, nosotros tiene una energía cinética debido a su movimiento y una energía potencial cuya suma es constante. Ya, supongamos que acá está el suelo. Entonces, ¿a qué se refiere con que tiene una energía cinética y una energía potencial? Cuando un objeto está en movimiento a una determinada velocidad, tiene una energía cinética, ¿no? Podemos poner de K, podemos poner de energía cinética, podemos poner de T, ya va a depender de la bibliografía. Una energía que depende del movimiento, ¿no? Y su formulación es derivando de las leyes de Newton, un medio masa por velocidad cuadrada, ¿no? Am, esta fórmula de un medio masa velocidad cuadrado es parte de la segunda ley de Newton, ¿no? De la, y de la, sí, de la segunda ley de Newton. Del hecho de que fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora la aceleración va a ser definida en términos de movimiento y vamos a obtener esta, esta ecuación, ¿no? Obviamente, si es energía, tenemos que hablar de un trabajo, entonces vamos a hablar de fuerza por distancia. Esto nos va a dar masa por aceleración por distancia. Y a partir de esto vamos a obtener esto. Porque este, un medio masa velocidad cuadrado está definido en términos de trabajo, de energía, ¿no? O también podemos escribir esto así, para que establecer un puente más, más evidente entre esta ecuación y esta ecuación. Sería energía cinética es igual masa por aceleración por distancia. Y después energía cinética es igual a un medio masa velocidad cuadrada. Bueno, eso por un objeto que se está moviendo. Y que no solamente en este instante va a tener esta energía cinética, sino que también va a tener una energía potencial que va a depender de la altura a la que esté, no de la energía en potencia que tiene almacenada ese cuerpo y que se va a ir expresando a medida que
vaya cayendo. Mm, Entonces aquí también tenemos una energía potencial. Em, Esta energía cinética, a medida que va cayendo, va, va aumentando, porque el objeto aumenta de velocidad. Y a medida que va cayendo y acercándose al punto de choque, la energía potencial va reduciéndose, porque esa energía potencial se está gastando a medida que recorre un espacio. Y entonces, esa energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y esa energía potencial, en algún momento, en algún momento, cuando lleguemos a este punto, va a llegar a ser cero. Y en ese punto, en ese preciso punto de choque, de colisión, va a existir la condición de que la energía cinética alcanza su máximo punto, ¿no? Justo una millonésima de segundo antes de colisionar, ¿no? Va a ser un medio. O sea, podríamos hacer una velocidad gigante, ¿no? La velocidad máxima, ¿no? Porque esto está acelerando a medida que la gravedad ejerce sobre este cuerpo. Y la energía potencial va a ser cero. Obviamente tendiendo, ¿no? Porque la energía potencial cero va a ser cero cuando choque. Y esa, y es, y cuando haya choque, la energía cinética va a ser reducida de ese máximo a cero y va a ser repartida en calor y quizá en un reordenamiento de las moléculas del cuerpo, quizá este cuerpo se va a dividir en muchas partes, va a ser destruido. Quién sabe, ¿no? Por dónde se va a ir el objeto, ¿no? Y la velocidad y va a seguir moviéndose como cuatro partículas, ¿no? Pero en este evento simple nosotros tenemos que saber que esta es la tendencia que siguen los cuerpos, ¿no? Que al aproximarse a la colisión, la energía potencial va a tender de tener un gran potencial al estar a una altura enorme, a tener un potencial que se dirige a cero y la energía cinética ah, va a pasar de haber tenido un bajo comienzo a llegar a su máximo, ¿no? Va a tender a ese máximo. Y obviamente cuando colisionen todo va a llegar a cero. Cuestiones de movimiento. Y bueno, el movimiento después de la colisión va a tener que analizarse en base a otras variables, ¿no? Pero eso es, ¿no? Entonces, a medida que se mueven en distintos tiempos, la velocidad va a aumentar, la energía cinética va a aumentar y la altura va a disminuir, por lo tanto la energía potencial va a disminuir, ¿no? Entonces, si teníamos antes mucho de esta energía cinética y teníamos poco de esta energía potencial, vamos a tener una suma, ¿no? Y luego teníamos am, quizá menos energía cinética y más energía potencial, y vamos a tener una suma constante, ¿no? Y quizá en algún punto tendríamos igual energía cinética que potencial, pero nuestra suma siempre sería constante. Entonces, es una constante de la suma de estos dos tipos de energía. Ahora, como les decía antes, ¿por qué es válida esta ecuación, no? Esta ecuación. Ahora, para demostrar la validez de la afirmación, eh, tenemos que referirnos a la segunda ley de Newton, ¿no? A partir de esta, podemos decir fácilmente cómo se mueve el objeto. Y es fácil de averiguar que la velocidad cambia con el tiempo, es decir, que aumenta en proporción al tiempo, y que la altura varía con el cuadrado del tiempo. Es decir, que nosotros cambiamos un poquito de tiempo y la altura va a variar bastante, más que la velocidad.
porque la altura varía en proporción al cuadrado de tiempo. En cambio, la velocidad varía solo con respecto al tiempo. Nosotros duplicamos el tiempo, se cuadruplica la altura, mientras que la velocidad solo se duplica. De manera que si medimos la altura a partir de un punto cero donde el objeto está en reposo, pero podría ser una montaña. De manera que si medimos la altura a partir de aquí, esta altura, no es ningún milagro que la altura sea igual al cuadrado de la velocidad multiplicada por el número de constantes. Sin embargo, esto se puede hacer un poco más detenidamente. Claro, nosotros podemos incluir el rozamiento del viento cuando este objeto empiece a caer, ¿no? Quizá algunos choques con la colina, ¿no? Se puede chocar aquí, aquí. Pero, pero esas definiciones son un poco más específicas, ¿no? Como les de antes. Que por ahora solo debemos hablar de que a esta altura tiene una energía potencial máxima, ¿no? Una gran energía potencial máxima, pero está en reposo, ¿no? Entonces, su energía cinética es mínima. Si está estático sería cero. Luego, a medida que va cayendo en esta situación, la energía potencial se va reduciendo, porque ya no tiene tanto potencial para caer, ¿no? Y la energía cinética va subiendo porque está yendo más rápido. Y cuando llega acá finalmente, por aquí, va a seguir cayendo más rápido y la energía potencial va a ser mínima. Digamos que aquí ya está estático. Entonces, esa energía pasó, se disipó, se volvió calor, o se dividieron los cuerpos. Entonces, la energía potencial seguiría siendo cero. Y la energía cinética se convirtió en otro tipo de energía, ¿no? Pero estas proporciones son constantes. Estas sumas son constantes y hablamos de momento de este tiempo específico, ¿no? Y durante la caída, ¿no? Entonces, ese es nuestro sistema de referencia, la caída. Ahora, un pequeño ejemplo mm, de energía, ¿no? Para entender. Nos ponemos a analizar el potencial que tiene un elefante, ¿no? Un elefante que está corriendo a 10 metros por segundo, pero con 6.000 kilos. Es- eh, si nosotros nos encontramos con esa situación, ¿qué podría pasar con nosotros, no? Entonces, obviamente el elefante tiene una energía bastante alta, una alta masa y una alta velocidad generan una alta energía cinética. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a qué velocidad viajaría una bola de cañón de 1 kilogramo si tuviera la misma energía cinética que el elefante, ¿no? Esto más o menos para ver la relación entre energía y movimiento, ¿no? Si un elefante pesa 6.000 kilogramos y se mueve a 10 metros por segundo, una bola de cañón, que es 1.000 veces más ligera, ¿cuántas veces más rápido se mueve, no? Entonces, am, podríamos decir que quizá no, como es 1.000 veces más ligera, se mueve 1.000 veces más rápido, pero no. Tenemos que saber que la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, pese a que nosotros vayamos más rápido, nuestro cambio de velocidad, estamos en una misma energía, es propios con la misma energía. Pese a que nosotros nos hayamos reducido mucho la masa, no vamos a aumentar tanto la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad no aumenta de 10 a 60.000, ¿no? Sino de 10 a 775, que es bastante, ¿no? Pero eso nos hace entender que la velocidad no cambia tanto como la masa de la energía, ¿no? Para conseguir un equilibrio energético. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Mm, Si tienen preguntas, escriben por chat. Ah, cuando un cuerpo es constante. Eso depende si hablamos de las leyes de Newton. Un cuerpo es constante cuando